Hola, ¿cómo están? Bien, seguimos con nuestras clases de circuitos electromagnéticos y ensayos. En esta oportunidad, continuando con conceptos del electromagnetismo, desarrollaremos la ley de Ampère y su aplicación para el cálculo de la inducción magnética producida por un conductor por el cual circula corriente eléctrica. Bueno, comenzamos con la ley de Ampère. Esta ley, al igual que la ley de Biot y Savart, nos va a permitir calcular el valor del campo magnético creado por un conductor por el cual circula corriente. Veamos su definición, ¿sí? Que tiene algunas palabras claves. Tenemos que la circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de la constante de la permeabilidad en el vacío, mu sub 0, multiplicado por la intensidad neta que atraviesa el área limitada por la trayectoria. ¿Sí? Bien, vamos acá. Me voy a detener en algunas palabras. ¿Sí? Estamos hablando de campo magnético a lo largo de una línea cerrada. ¿Sí? Bien, esta frase a lo largo de una línea cerrada se va a ver reflejado en la expresión de cálculo. Veamos. Bien, notarán ahí que en la expresión de cálculo aparece un símbolo que tiene esta forma. Este símbolo es un símbolo matemático, es un operador matemático, que es el operador matemático integral, ¿sí? Y ese símbolo a su vez tiene como una especie de círculo, circunferencia, ¿sí? Bueno, esa circunferencia justamente refleja la frase que está marcada, a lo largo de una línea cerrada. Bien, ahora aplicado vamos a ver qué quiere decir esto. Bien. Bueno, campo magnético alrededor de un conductor con corriente, ¿sí? Tenemos el conductor, como está ahí bien reflejado, y acá tenemos marcado la superficie, ¿sí? Es decir, que toda esta superficie que yo estoy pintando ahora es la superficie encerrada por una línea. Eso es lo que establece la ley de Ampère. Un detalle, esa superficie, si la veo como si fuera un plano, no es más que una circunferencia. Así que de la ley de Ampère, donde tengo el valor de B, tengo mu sub 0, I y diferencial L, ese dl que figura ahí, lo voy a traducir en algo un poquito más amigable para nosotros, para cuarto año. Bien, expresión de cálculo. Bueno, entonces acá está despejado, ya ve, ¿sí? Mu sub 0 por I quedó en su lugar, y diferencial L, que es justamente esa superficie cerrada, como tengo una circunferencia, el recorrido no es más que el perímetro de esa circunferencia, 2πr, ¿sí? De ahí la interpretación geométrica, ¿sí? De la frase a lo largo de una línea cerrada. Bien, borro, así ya queda todo prolijo. Bueno, vamos con un ejercicio, ¿sí? Como siempre, necesitamos lápiz, una hoja y una calculadora de tipo científica. Veamos el enunciado. A ver, nos está pidiendo que calculemos el campo magnético B en un punto, a una cierta distancia de un conductor por el cual circula una corriente de 50 amperes. Como siempre,
planteamos el gráfico para orientarnos, ¿sí? Bien, datos de este ejercicio. El valor de mu sub 0, que ya lo tenemos que conocer, que es el valor de la constante de permeabilidad en el vacío, ¿sí? Que vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amper. El valor de intensidad de corriente, I, 50 amperes para este caso, y la distancia, ¿sí? Desde el conductor hasta el punto donde queremos analizar, que es de 2 centímetros, y recordamos que tenemos que pasarlo a la unidad metro, ¿sí? 2 centímetros va a ser equivalente a 0,02 metros. Bien, expresión de cálculo entonces, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos? Mu sub 0 y 2pi r. O sea, tenemos todos los datos, simplemente es cuestión de reemplazar. Bien. Una vez que está reemplazado todos los valores, ¿sí? Las operaciones matemáticas son bastante sencillas, porque es simplemente multiplicar y dividir, aunque acá pueden hacer algo interesante para no marearse tanto con las cuentas. Fíjense que puedo simplificar, ¿sí? Los valores de pi, y lo mismo, ¿sí? Este 2 con el 4, ¿sí? Acá quedaría un 2, ¿sí? 2 por 10 a la menos 7 por 50 dividido 0,02. O sea, va a resultar mucho más sencillo de hacer la operación matemática. Bien, háganlo en sus calculadoras mientras yo voy borrando esto. Bien, resultado. 5 por 10 a la menos 4. Obviamente si hacen la simplificación de unidades les va a quedar expresado en Tesla. Pueden dejarlo así en notación científica o también por una cuestión de practicar. Bueno, pásenlo a expresión decimal. En la clase anterior vimos cómo se pasaba, ¿sí? Por 10 a la menos 4 significaba o dividir 4 veces por 10 los sucesivos resultados que nos estaba dando, o si no, la coma, que no figura acá, ¿no? Pero que está a la derecha del 5, correrla 4 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Y eso nos da un equivalente de 0,0005 Tesla. A través de la ley de Ampère, también vamos a poder calcular la fuerza magnética que se va a manifestar sobre un conductor con corriente, ¿sí? ¿Por qué fuerza? Bueno, vamos a tener algo que se llama la experiencia de Lorentz. Bien, a ver, tenemos una batería, ¿sí? Un interruptor, noten acá de cerca que hay un imán, ¿sí? Y próximo a él una espira, un alambre, ¿sí? de cobre con forma de espira, esa forma rectangular. Bien, lo que se va a hacer es alimentar esa espira y noten qué pasa con ella. ¿Vieron que se empezó a mover? Bueno, básicamente lo que está pasando ahí es que cuando circula corriente hay una interacción con el imán y se produce un efecto de rechazo. Miren ahora. ¿Vieron? El primer movimiento es hacia afuera, ¿no? Veamos qué ocurre si se cambia la polaridad, ¿sí? Al cambiar la polaridad, obviamente lo que vamos a hacer es cambiar el sentido de circulación de corriente eléctrica a través de la espira. A ver. Al cerrar el circuito, fíjense que ahora el primer movimiento es al revés, ¿no? Hay un efecto de atracción. Bien. En lugar de una espira, para verlo con un poquito, que sea un poquito más visual, se reemplaza la espira por varias vueltas, ¿no? Por una bobina, ¿sí? Mismo tipo de conexión, misma situación. Bien, ¿sí? ¿Vieron? Ahí se cerró el circuito y la espira, el primer movimiento, perdón, la bobina, el primer movimiento que hace es hacia afuera, acción de repulsión o de rechazo respecto del imán. Nuevamente, invertimos la polaridad de los cables de tal manera que circule corriente en sentido contrario. A ver, cerramos el circuito
Y, a ver, lo que se va a poder ver es, ¿sí? Ahí el efecto de atracción, ¿eh? Es mucho más visible con la cantidad de vueltas, ¿sí? Bien, este mismo efecto ocurre, ¿sí? Si en vez de invertir la polaridad del cable, o sea, el sentido de circulación de corriente, invertimos la posición del imán, es decir, invertimos la polaridad magnética, ¿sí? Entonces, en el primer ensayo, ¿sí? Teníamos el efecto de rechazo, de repulsión, ¿sí? Así para volver a las condiciones, ¿sí? Se pone la polaridad como estaba, ¿eh? Entonces recuerden, ¿sí? Primero teníamos rechazo, ¿sí? A ver, veamos ahora, cerramos el circuito y ahora hay atracción, ¿sí? Producto de haber invertido ahí la polaridad magnética, ¿sí? Bien, obviamente, si invertimos la polaridad de la fuente, ¿sí? Invertimos el sentido de circulación de la corriente, ¿eh? Y al cerrar el circuito, ¿sí? Se nota, ¿vieron? Primer movimiento, el rechazo, ¿sí? Bien, entonces, pongámoslos en palabras, ¿sí? Circula corriente eléctrica por un conductor o por un alambre. En el primer caso, bueno, teníamos un efecto de repulsión para el dibujo que tenemos ahí planteado, quiere decir que el conductor manifiesta una fuerza hacia arriba, ¿sí? Una fuerza de origen magnético. Si se invierte el sentido de circulación de corriente, que fue el segundo caso que vimos, hay un efecto de atracción, es decir, se va a producir una fuerza magnética hacia abajo. Esta fuerza, tanto de repulsión como de atracción, ¿sí? Se va a poder calcular, ¿sí? Y vamos a tener una expresión de cálculo que deriva, ¿sí? De esta experiencia de Lorentz, digamos, la fuerza medida en Newton va a depender del valor del campo magnético, del valor de la intensidad de corriente y de la longitud del conductor, ¿sí? Es decir, cuanto más grande sea el campo, más fuerza voy a tener, cuanto más valor de corriente haga circular por el cable o la espira también, mayor valor voy a tener, y lo que hemos visto por ahí ha sido más visual, cuanto más longitud del conductor, ¿sí? Con una vuelta, hemos tenido un efecto de atracción y repulsión, y con varias vueltas en la bobina, ese efecto de atracción y repulsión sí fue más notorio, quiere decir que hubo más fuerza. Bueno, como la circulación de corriente eléctrica crea un campo magnético, si ponemos dos conductores, el campo magnético de un conductor va a ejercer una fuerza sobre un segundo conductor que se encuentre paralelo a él, ¿sí? Es decir, que si por esos dos conductores circula corriente eléctrica, se va a producir un efecto de atracción o de repulsión. Veamos, ¿sí? Acá tenemos el caso de circulación de corriente en el mismo sentido en los dos cables, ven que se atrae. Y si el sentido de circulación es diferente, hay una acción de rechazo, ¿sí? Atracción y rechazo al cambiar la polaridad. Bien, entonces, vamos a verlo ahora para dejarlo escrito en los cuadernos, ¿no? En las carpetas. Tenemos dos conductores, ¿sí? Por los cuales circula corriente eléctrica. Suponemos, ¿sí? En el mismo sentido de circulación de corriente, ¿sí? Acá tenemos marcado I1 y en el segundo conductor tendremos la corriente I2. Si al segundo conductor lo tomamos como el imán, ¿sí? de la experiencia que vimos en la pantalla anterior, ¿sí? Tenemos que determinar a través
de la regla del sacacorcho, ¿sí? O la regla que utilizábamos a la mano derecha, ¿sí? El campo magnético, que tiene esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, este campo magnético sobre el conductor, generado por el conductor 2, sobre el conductor 1, ¿sí? Va a crear, ¿sí? Esta dirección de campo. De tal manera que, producto de la corriente y del campo, vamos a tener una fuerza de atracción del conductor 1 hacia el conductor 2. ¿Sí? Y si hacemos el mismo análisis, existirá también una fuerza del campo magnético del conductor 1 sobre el conductor 2 y obviamente un efecto de atracción. Bien, borro para que quede prolijo. Vamos con las expresiones de cálculo, ¿sí? Campo magnético que produce el conductor 1, ¿sí? Ley de Ampère, B igual a mu sub 0 por I sobre 2πr, o 2πa en este caso, el valor de intensidad es I1. Fuerza sobre que se ejerce sobre el conductor 1, ¿sí? Bueno, vimos que era B por I por L, ¿sí? Entonces, B1 por I2 por la longitud, ¿sí? del conductor. Bueno, reemplazado, ¿sí? B es igual a mu sub 0 por I1, ¿sí? Sobre 2πa por I2, ¿sí? Por L. Lo mismo, pero sobre el conductor 2, ¿sí? Las fuerzas que ejerce 1 sobre el conductor 2, ¿sí? Entonces tengo campo magnético en 2 por I2 por la longitud, ¿sí? Hago el reemplazo de valores. Bien, y ahora observando, ¿sí? Estas dos expresiones de cálculo, fíjense un detalle, ¿sí? En las dos aparece mu sub 0, en las dos aparece la corriente I1 e I2, ¿sí? En las dos aparece 2πa y en las dos aparece L. Es decir, que estas dos fuerzas, ya sean de atracción o de rechazo de un conductor sobre el otro, son iguales. O sea, podemos plantear una igualdad de tal manera de tener una expresión de cálculo unificada. Bien. Bueno, por último, un ejercicio, ¿sí? Para calcular la fuerza entre dos conductores con corriente. Como siempre, necesitamos un lápiz, hoja, una calculadora de carácter científico, ¿sí? Bien, tenemos dos cables conductores por los cuales circula una corriente de 30 amperes y una de 50. ¿Sí? Ahí lo tenemos bien en la gráfica. Están separados a una distancia de 1 centímetro. ¿Sí? Y nos están pidiendo tres cosas, ¿sí? Que calculemos. El campo magnético que genera el conductor 1, el campo magnético que genera el conductor 2 y la fuerza de atracción o de rechazo que ocurre entre ellos, ¿sí? En esta situación, como la circulación de corriente coincide, ¿sí? Las dos tienen el mismo sentido de circulación de corriente, el efecto va a ser de atracción. Si lo tuviéramos marcado en sentidos opuestos, diríamos que tendríamos una corriente de rechazo o de repulsión. Bueno, datos, ¿sí? Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, ¿sí? Es algo ya una constante. I1, 30 amperes, I2, 50 amperes. El valor de R es la distancia de separación, 1 centímetro, que lo pasamos a metro, 0,01 metro. Y la longitud de esos conductores, 2 metros. Bien,
Vamos al cálculo del campo magnético que produce el conductor 1. ¿Sí? Expresión de cálculo, 1 sub 0 por I1 sobre 2πr. Bueno, tenemos todos los datos, es cuestión de reemplazar por sus valores numéricos. ¿Sí? 1 sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, por I1, que vale 30, dividido 2πr, 2pi, ¿sí? Y R0, 1 metro. Bien, realizamos la operación matemática y también nos va a quedar expresado en notación científica, así que lo podemos pasar tranquilamente a una expresión decimal. Bien, cálculo de B2, el campo magnético que genera el conductor 2. ¿Sí? Lo mismo, la única diferencia es que nos va a cambiar el valor de corriente. En vez de 30 A, 50 A. Bien, operamos matemáticamente, obtenemos nuestro resultado, obviamente en expresión científica, lo podemos pasar a decimal, ¿sí? Para, digamos que no sea más amigable, depende, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Por último, la fuerza. Ponemos la expresión de cálculo como siempre, fuerza mu sub 0 es igual a I1 por I2 por L sobre 2πa. Bien. Valor de mu sub 0 lo tenemos. Valor de I1 lo conocemos, 30 A, de I2 50 A y A, que sería la distancia, es 0,01 metros y el valor de L, la longitud de los conductores, ¿sí? De 2 metros. Hacemos el reemplazo de valores numéricos y obtenemos nuestro valor numérico de la fuerza, ¿sí? 0,06 newton. Bien. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.